Bueno, vamos a ver el tema del presente. Y vamos a ver que el tema del presente tiene tres formas: el presente simple, el presente continuo y el presente perfecto. Entonces vamos a repasar cada una de ellas. Para el presente simple vamos a utilizar el auxiliar do y el auxiliar does, dependiendo del sujeto. Eso quiere decir que para do vamos a utilizar el sujeto del I, el you, el we y el they. Y para el does los sujetos especiales, por así decirlo, que es el she, el it y el he. ¿Cómo construimos oraciones? Bueno, para una oración interrogativa utilizamos lo siguiente. Primero el auxiliar, do o does. En este caso, como el sujeto es ella, vamos a utilizar el does, ¿verdad? Entonces, de la siguiente manera. Auxiliar, sujeto y verbo. Does she live, ella vive. Ahí tenemos la oración interrogativa. Para una oración negativa, seguimos usando el auxiliar does porque se trata de ella, pero en este caso vamos a hacer la negación y colocamos doesn't o does not y el verbo normal. Y para una oración afirmativa no vamos a usar auxiliar, sino que el verbo como tal va a tener un pequeño cambio. El verbo sabemos que es live, pero si queremos hacerla de forma positiva, ella vive, tenemos que agregarle en este caso una S al verbo. Y así quedarían las oraciones. Aquí tengo otro ejemplo con el verbo eat, que es comer, y con el auxiliar do, ¿verdad? Porque es para you. Entonces tendremos lo siguiente. Afirmativa quedaría I eat meat. Como no utilizamos el auxiliar do, y como es un sujeto de la primera persona, entonces el verbo no va a cambiar. Sabemos que el verbo es eat y quedaría de la siguiente manera: I eat meat, es decir, yo como carne. Si yo lo quiero hacer de manera interrogativa, ahí sí tengo que usar el auxiliar do y sería de la siguiente manera: Do you eat meat? Es decir, ¿tú comes carne? Y para negarlo, de decir yo no como carne, tenemos que utilizar también el auxiliar después del sujeto, pero utilizando la negación, que sería you don't eat meat. O también you do not eat meat. Y ahí tenemos el presente simple. El presente continuo va a utilizar la siguiente estructura: el sujeto, el verbo to be y el gerundio ing. Es decir, cuando yo quiero decir ando o endo, yo ando corriendo, yo ando caminando, ese es el ando o endo. Y va a quedar las oraciones de la siguiente manera: You are writing. Eso quiere decir tú estás escribiendo. Aquí tenemos el sujeto, ¿verdad? Como lo tenemos aquí en la estructura. Luego viene el verbo to be, que el verbo to be sería estar, ser o estar. En este caso you are. Y el verbo con ing. Como es un verbo write, que es escribir, yo le agrego ing al final. Y así van a quedar todas las oraciones. En este caso sería are you writing, porque es interrogativa. Fíjense que aquí se coloca primero el verbo to be, luego el sujeto y por último el verbo con ing. Y si quiero negarlo, entonces yo voy a decir tú no estás escribiendo. You, que es sujeto, are, que es el verbo to be, not, que es la negación, y el verbo en ing, writing. You are not writing. Aquí tenemos otros ejemplos con walking, que es caminar. Ella, verbo to be, is, y el verbo que es walking. She's walking. Para negarlo es she's not walking. Y para preguntar sería is she walking. Como bien puedes ver, en la interrogativa siempre va a ir de primero el auxiliar, por así decirlo. Y en la negativa va a ir primero el sujeto y luego la negación, seguida del verbo. Aquí tengo otro ejemplo que es I am dancing, I am not dancing y are you dancing, en los tres tiempos. Y tenemos que recordar que el verbo to be es de la siguiente manera: para los pronombres de she,
he ate, que son los especiales, se utiliza el is, ¿verdad? Para los pronombres de you, we y they se utiliza el are. Y para el I, que es yo, se utiliza el am. Y ahí podemos construir las oraciones que vemos en pantalla. El presente perfecto se utiliza para decir acciones que se hicieron en pasado pero que continúan. Por ejemplo, yo he comido carne. Yo he comido carne. Y lo construimos de la siguiente manera. El sujeto, luego viene el have o el has, que es el auxiliar en este caso, y el pasado participio. El pasado participio de los verbos, hay que recordar que en los verbos irregulares tienen su propio pasado participio. Y vamos a construirlos de la siguiente manera. Cuando es un verbo irregular, por ejemplo, eat, hay que mirar la tablita del pasado de los verbos para mirar el pasado participio del verbo eat. En este caso, si yo quiero decir que ella ha comido carne, hay que tener en cuenta que podemos utilizar el have o el has. Y el has se va a utilizar para ella, para él y para eso. She, he, ate. Y el have yo lo voy a utilizar para el I, el you, el we y el they. Y así puedo construir oraciones. Eso quiere decir lo siguiente. Ella ha comido carne. Sería she has eaten meat. Como podemos ver, lleva el has, que es el auxiliar, eaten, que es el verbo en pasado participio, y el complemento, que es meat o carne. Y así completamos las oraciones. Si yo quiero decir que ella no ha comido carne, ¿cómo lo digo? She hasn't, con la negación, eaten meat. Y si yo quiero preguntar si ella ha comido carne, es de la siguiente manera. Has she eaten meat? Ella ha comido carne. Y así sucesivamente. Aquí tenemos otro verbo. Este verbo es regular, por lo tanto no va a cambiar en el pasado, sino que se le va a colocar una simple ed al final. Quedaría de la siguiente manera. I have danced. Yo he bailado. Y si quiero negarlo sería I haven't danced. Fíjense que aquí está la negación y podemos escribirla de la siguiente manera también. Have not danced. Y si quiero yo afirmarlo, primeramente, como ya lo habíamos dicho, el auxiliar siempre va a ir de primero. Entonces es yo bailado, sería en inglés así. Y están los siguientes ejemplos. Ese sería todo el tema del presente. Estas tres formas: presente simple con el do, el does, el presente continuo con el verbo to be y el ing, y el presente perfecto con el have, el has y el pasado participio. Bien, el siguiente tiempo verbal que veremos sería el pasado, y el pasado se divide de la siguiente manera: pasado simple y pasado continuo. El pasado simple va a utilizar para todos los verbos el did, este auxiliar que es el did. Para el I, para el you, para el she, para el he, para el they, para el we y para el it. Tenemos que tener en cuenta que el did es un auxiliar y los auxiliares se van a utilizar en interrogativas y en negativas. Y lo vamos a ver de la siguiente manera reflejado. Si yo quiero decir yo limpié mi casa, yo no voy a utilizar el did porque los auxiliares se utilizan para las interrogativas y para las negativas. Por lo tanto, yo voy a decir de la siguiente manera: I cleaned my house. Yo limpié mi casa. Y al verbo que es clean, yo le voy a agregar simplemente la ed y listo. Si yo quiero decir que yo no limpié mi casa, yo sí voy a utilizar el auxiliar did, pero le voy a hacer la negación. I didn't, y el verbo normal, clean my house. Esto es porque el did ya me está como diciendo la oración en pasado. Por lo tanto, el verbo no va a cambiar. Cosa que pasa diferente en el presente, que el verbo cambia porque no hay un auxiliar, sino que el verbo mismo con la ed me está indicando que es pasado. Y si yo quiero hacer una pregunta, voy a colocar el auxiliar de primero y lo demás, el sujeto, el verbo y el complemento. Sería: Did you clean your house? ¿Tú limpiaste tu casa? Y
Así construimos las oraciones. Esto que está acá es para verbos que son irregulares, que como sabemos los verbos irregulares cambian todo. Y en este caso tenemos el verbo eat, que es comer, y en pasado sería ate, por así decirlo. Y vamos a utilizar las oraciones de la siguiente manera. Si yo quiero afirmar, como yo bien decía, el auxiliar did no puede ir, sino el verbo. Entonces sería I ate yesterday, yo comí ayer. Si yo quiero negarlo sería I didn't eat yesterday. Recuerden que aquí está el auxiliar, la negación y el verbo normal. Y si quiero preguntar sería did you eat yesterday, tú comiste ayer, y así sucesivamente. El pasado continuo se forma de la siguiente manera: el sujeto, el was y el were y el verbo en ing. Este was y este were es verbo to be, pero en pasado. Es como si yo quisiera decir yo estaba jugando, yo estaba jugando. Para lo cual vamos a saber que el was y el were lo utilizan ciertos sujetos. El was, por ejemplo, lo utiliza el I, el she, el he y el it. Y el were lo utiliza el you, el they y el we. Entonces, si yo quiero construir una oración de yo estaba jugando, yo tengo que ver que yo, que es you, yo, que es I, entonces voy a utilizar el verbo to be de was. Por ejemplo, I was playing, yo estaba jugando. Pero bueno, veamos los ejemplos. Tú estabas jugando sería you were playing, porque el you utiliza el were. Para hacer una pregunta, sabemos que va primero el auxiliar. En este caso, sería were you playing, tú estás jugando. Y si quiero negarlo sería you weren't playing. You weren't, que es la negación, playing. Fíjense que el verbo siempre va a terminar en ing. Pero la diferencia con el presente continuo es que esta parte de aquí, were o was, están en pasado. Si yo quiero decir el verbo choosing, que es escoger, yo voy a decirlo de la siguiente manera. Él estuvo escogiendo, por así decirlo. En este caso, forgetting es olvidar. Él estuvo olvidando su celular. Ella estaba olvidando su celular y ella no estaba olvidando su celular. Y por último veremos el futuro. El futuro se divide entre el futuro will y el futuro going to. El futuro will son acciones futuras. Por ejemplo, y vamos a utilizar siempre el will para el I, el you, el she, el he, el they y el we. Si yo quiero hacer una oración afirmativa, sería de la siguiente manera: I will work at 3 de la tarde. Es decir, yo trabajaré a las 3 de la tarde. O yo trabajaré mañana. Tú trabajarás mañana. Fíjense que el verbo queda igual, pero se va a utilizar siempre el auxiliar will, que es del futuro. Para negarlo, yo tengo que decir de la siguiente manera: I will not work, yo no trabajaré. Y para interrogativa sería de la siguiente manera: will you work? Fíjense que el will va ahora a ponerse en un principio y luego el sujeto y luego el verbo normal. O si es para por ejemplo, en tercera persona, que es she, sería esta está mala. Sería así: will she work? Ella trabajará tomorrow, que es mañana. Ella trabajará mañana. Y así tendríamos el futuro will. Es muy sencillo porque el verbo no va a cambiar. Solamente hay que agregarle el will a todos los verbos. Y el going to, que es para hacer planes en el futuro, tiene la siguiente estructura. Es bastante sencilla en realidad. Utiliza el sujeto, utiliza el verbo to be en presente, el going to y el verbo. Y esto es muy sencillo, es de la siguiente manera: el sujeto, que es he, el verbo to be, que es is, el going to y el verbo normal. Esto sería: voy a dormir, él va a dormir, yo voy a dormir. Para preguntar sería el verbo to be primero, el sujeto,
el going to y el verbo. Fíjense que, como yo les decía, el auxiliar va de primero, y luego va el sujeto y lo demás de la oración. Si yo quiero negarlo sería he isn't going to sleep. Él no va a dormir. Yo voy a comer pizza. I am going to eat pizza. Es un futuro cercano, es para armar planes. Y si yo quiero decir que yo voy a estudiar la próxima semana, yo estudiaré la próxima semana, yo puedo utilizar el will. I will study English for the next week. Entonces, esos serían los tres, sí, esos serían los tres tiempos verbales, presente, pasado y futuro, y sus diversas modalidades. Entonces, muchas gracias por llegar hasta acá y espero que haya sido claro. Cualquier duda, pues no duden en comentarme en hacerme llegar sus dudas. Gracias.